Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Una vez más estamos en el programa De Frente con Ariel Salas y como saben tenemos invitados internacionales y cada vez son más. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con una persona que conocí hace poco, extraordinario, un joven que va a dar mucho que hablar, lo van a seguir obviamente en las redes sociales. Él es de Lima, Perú, actualmente reside en esa ciudad importante, capital de un país, pero bueno, es nacido en Piura, del mismo país, por supuesto. Su nombre es Gerardo Patiño y vamos a hablar con él un tema tan importante, a ver, se podría decir hasta trillado, pero sí con una mirada de la juventud, con una mirada disruptiva, con un pensamiento que nos abre puertas y nos abre nuevas oportunidades. Vivir con propósito, se llama el título y el tema que vamos a hablar. ¿Sí? Hablamos de los valores en la sociedad actual y la importancia de vivir con una misión, con un propósito de vida, con un propósito en la vida de cada una de las personas. Gerardo es escritor, conferencista de liderazgo y juventud con valores, profesor de música, es académico y también es autor, es escritor de un libro muy bueno que ya lo vamos a compartir seguramente, Jóvenes que vencen en tiempos difíciles. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto que compartas con nosotros. Ariel, estoy muy honrado y muy agradecido también que hayas pensado en mi persona. De verdad que me encanta hablar de estos temas, me encanta compartir con el público la perspectiva. Yo siempre digo en mi libro, compartir la perspectiva tal vez de una mente joven que ve el mundo a su manera y que no sabe cómo explicarlo, ¿no? Entonces siempre son las personas que tienen mayor experiencia, mayor edad, los que se atreven, los que dan el paso, pero los jóvenes, como dicen, tal vez será verdad, estaré fallando, me estoy equivocando, entonces no hay un atrevimiento, por así decirlo. Pero me siento muy agradecido, Ariel, por ese espacio que me brindas aquí y poder compartir todo lo que primeramente Dios nos enseña a través de la vivencia, de las experiencias. Ok, perfecto. Muchas gracias a vos, Gerardo, por aceptar la invitación, por compartir con nosotros. Bueno, arranquemos con este tema que la verdad que tiene mucho para hablar y creo que el tiempo a veces nos queda un poquito corto y nos ha pasado con muchos de los invitados, a veces que tenemos mucho más para hablar sobre esto. Entonces, este tema de vivir con propósito y la verdad que inclusive lo tengo en uno de mis libros, Sueño, modelo mental, en el capítulo 2 hablo de vivir con propósito, propósito de vida se llama el capítulo. Entonces, qué tema tan interesante. Eh, Arrancaría preguntándote cuál es tu mirada con respecto a los valores porque hablamos de una sociedad actual que se han perdido esta serie de valores. Entonces, primero identifiquemos esto. ¿Cómo ves? ¿Qué son los valores para vos? ¿Cuál es tu mirada? Lo que me atrevería a decir, Ariel, es que los valores en realidad no se han perdido, los valores están ahí, ¿no? Y muchas veces decimos, incluso yo mismo lo he dicho, los valores se están perdiendo. Pero si comenzamos a observar realmente los valores están ahí, se encuentran aquí, se encuentran de una forma abstracta, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que no los utilizamos, son como herramientas, son como las leyes, como la constitución que la tenemos, como las normas de un colegio, como las normas de convivencia y un trabajo que están ahí presentes, pero que no las cumplimos realmente. Entonces, lo mismo sucede con los valores, que muchas veces se habla de una manera superficial acerca de los valores, pero no los enseñamos correctamente. Y eso ha lo ha convertido en que los valores no se están utilizando, ha convertido en una situación bastante complicada con los valores. Entonces, esa es mi posición, esa es mi mirada, esa es mi perspectiva. Los valores están aquí, están presentes, pero no los sabemos usar o no los queremos usar muchas veces. ¿Por qué? Porque nos gusta estar cómodos, nos gusta, como lo dice incluso la misma escritora, el hombre tiene esa tendencia al mal, como que le es más fácil las cosas malas, como que le es más,
más sencillo hacer las cosas que están mal, ¿verdad? Entonces, que cuando queremos hacer el bien, cuando queremos hacer cosas que son correctas, nos parece muy difícil, nos parece mm, difícil de alcanzar. Esa es mi mirada acerca de los valores, Ariel. Ok. Gerardo, y acá podemos entrar en debate, inclusive que no es mi participación, pero los valores lo podemos enfocar hacia el lado o hacer una analogía, una comparación sobre como con la felicidad, porque termina siendo relativo y subjetivo, ¿no? Porque qué son los valores dependiendo la sociedad, dependiendo en el círculo en que nos movemos o la región en la que compartimos. Entonces todo eso termina siendo relativo, por eso es una amplia mirada con respecto a los valores. Pero en definitiva, como decís, están ahí. Hay ciertas cosas que venimos adoptando desde nuestro pasado y que a veces lo dejamos de lado porque el sistema mismo nos va distorsionando, ¿no? Nos va cambiando, que esas nos condicionan a veces. ¿Qué es lo que se hace difícil en este caso de los valores en el día a día para los jóvenes? ¿Por qué hoy muchísima gente habla de que los jóvenes han perdido los valores? ¿Por qué a los jóvenes les cuesta aceptar tanto? O lo podríamos ver como que perdieron los valores o son no tan sumisos, o son muy disruptivos, o son personas que rompen todos los esquemas. ¿Qué apreciación tenés vos con respecto a eso? Sos una persona muy joven que nos puede dar el concepto tal y como cual se forma en una sociedad. ¿Qué nos pasa hoy en día? Mira, personalmente yo tengo una sola respuesta, distracción. Distracción, eso es lo que pasa. Hoy en día tenemos una cantidad de información, tenemos estos aparatitos, tenemos, la verdad que la pandemia Sí. nos condicionó aún más a estar conectados, incluso en esta reunión, a través del medio virtual. Los jóvenes están súper distraídos en estas cosas. Y no porque esté mal o porque no, nunca se debió crear esto. Lo que pasa es que esto sí sirve y es muy importante hoy en día. Pero ahí está, que es un arma de doble filo. Entonces, si perdemos el enfoque, si yo creo que los valores, para aprenderlos, para interiorizarlos, se debe contar con una mente blanca, con un alma limpia, que ya no, que vaya procesando esa información y se quede ahí. Entonces, la mejor forma de comenzar con la interiorización de valores, creo que consta en una edad entre el año, 2 años, 3 años de edad, hablando ya de algo de aprendizaje, ¿no? Para que vaya el niño interiorizando. Entonces, cuando llegamos a la juventud, lógicamente, no todo depende también del hogar de los padres. Nosotros somos seres humanos con libre albedrío. Depende también de nosotros y de nuestras decisiones. Ahora, en la juventud está eso. ¿Qué cosa quieres decidir? Lo que tú ya sabes, lo que has aprendido, lo que sabes que son los valores, te lo han enseñado en el colegio, lo vas a cumplir, lo quieres hacer, entonces ya es un tema de decisión. Pero están ahí, te lo enseñaron, te lo interiorizaron. Y si no lo hicieron, si no lo recibiste, bueno, qué pena, pero hay, hay personas como nosotros, como tú, Ariel, como yo, que se toman esa tarea de poder llegar a esas personas, a ese público que no tenía esa oportunidad, de poder eh, estar ahí mostrando nuestro aprendizaje y transmitiéndoselo a las personas que realmente lo necesitan y que les va a cambiar la mirada, el enfoque. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los jóvenes entran a YouTube, entran al Facebook, no van a ver a un conferencista, no van a buscar a Ariel Salas, no van a buscar a Gerardo Patiño, van a buscar otras cosas, ¿verdad? Memes, van a buscar chistes, incluso a mí me ha pasado, estaba buscando, recuerdo hace unos días, estaba buscando Yoko Kenji y de repente me apareció un video chistoso, gracioso, inocente, ¿no? Luego me perdí y comencé a buscar y me llevó a otro video y me llevó a otro video y me terminé distrayendo completamente. Y cuando reaccioné me di cuenta, wow, estamos muy distraídos realmente. Entonces,
¿Qué pienso yo? Que debemos de dejar de distraernos y de centrarnos y decirle, oye, no te distraigas, que hay una persona que te ayude en ese momento, que le diga, varón, hay más cosas que hacer, hay algo más, no solamente esto, esto no lo es todo, es importante y nos ayuda hoy en día, pero hay algo que se llama valores, que son principios, que son como las leyes universales, que no son irrefutables, que no viene una persona y te dice, no, el amor, el respeto no funciona. No, no va a haber nadie, no va a haber esa persona que te diga eso porque el respeto, el amor, la honestidad funciona realmente, ¿verdad, Ariel? Funciona. Nadie te va a refutar eso. Nadie te va a decir que no funciona porque te Total. estaría mintiendo. Esa es mi perspectiva, Ariel. Gerardo, a veces esa distracción será porque hay una serie de aburrimientos. A ver, vayámonos un poquito hacia unos años atrás. Tal vez era distinto a la situación en la que vivimos ahora, el tiempo de la pandemia, que nos ha jugado, por decirte, una mala pasada, ¿no? Más allá de que en muchos casos ha sido un beneficio en aprender, en reinventarse, en innovar, en crecer y en aprovechar oportunidades que se dieron a través de esta situación. Pero aún así nos privamos o nos limitamos de hacer muchas cosas que antes podíamos lograr. Y hoy diría que el aparatito ese, que lo llamamos teléfono, celular, creo que es un modo de distraernos a tanto límite que nos ha puesto la pandemia en ciertos casos. Pero vamos un poquito más de eso, del tema de la pandemia, porque ¿qué importancia tiene el entorno de donde vivimos o cómo estamos conectados con él? ¿Qué importancia tiene ese entorno en esto de los valores que se pierden o de no tener un propósito en la vida? Justamente a eso va el tema, ¿no? Eh, Cuando estamos muy distraídos, no pensamos en cosas como qué es el propósito de vida, qué vine a hacer aquí a esta tierra, por qué nací, eh, por qué, por qué nací en Perú, por qué nací en Argentina, en Colombia, por qué no nací en China o en Europa, y un montón de preguntas así. Yo en ese aspecto siempre he sido bastante minucioso y curioso, ¿no? ¿Por qué me tocó estar aquí? ¿Por qué me tocó esa clase social baja, media, alta? Entonces, cuando recuperamos ya ese enfoque, esa mirada, vemos que realmente el entorno a veces no contribuye mucho. Cambiar, decir que un presidente, por ejemplo, está el tema aquí en Perú de las elecciones, pensar que un presidente va a cambiar a todo un país de una manera radical es imposible, es imposible. ¿Por qué? Porque el cambio tiene que venir de aquí, del pensamiento. Ahora, el pensamiento es muy divergente entre cada persona, no es igual, que comparten parámetros comunes, sí, sí puede ser. Entonces ahí entra el tema de los valores, que los valores, nadie, con cualquier parámetro que tenga, nadie va a decir que no funciona. Justo lo que te decía anteriormente. Así que no importa el entorno en que te encuentres, si te encuentras, por ejemplo, en Perú o en Estados Unidos, que es una sociedad muy distinta, donde se vive un día a día distinto a lo que es Perú, a lo que es Argentina, Colombia. Y yo tuve la oportunidad de viajar a Chile, como te lo comentaba justo antes de iniciar con la reunión. Mi novia es de Chile, entonces yo viajé a Chile y es muy hermoso conocer otros países, conocer otra cultura, otra sociedad, porque ves el mundo de otra perspectiva. Tanto los acentos, las comidas, las costumbres, las palabras que me pasaron una mala jugada, porque algunas palabras que en Perú son malas, no se pueden decir, las decían en Chile, y algunas cosas que en Chile no se Y, podían ni y, mencionar, yo las mencionaba. Entonces yo estaba claro, muy claro, bueno. preocupado por ese sentido, porque incluso estaban los suegros ahí, todo, y yo no sabía qué decir. Yo Claro. no sabía qué decir porque pensaba que iba a meter la pata, Ariel. Pero ¿a qué voy con esto? Que
es importante conocer mucho el entorno en que vivimos. Por ejemplo, eh, cómo yo encuentro un propósito de vida en mí? Justamente de aquí te voy a conversar un poquito acerca de las claves o pasos que debemos seguir desde mi perspectiva para encontrar un propósito. Es que yo me di cuenta un problema, una problemática en el lugar donde vivía. La mayor parte de los jóvenes, de las niñas, de los niños, de los adolescentes en general, comenzaron con una tendencia. Todos comenzaron, bueno, en el caso de las adolescentes, a salir en embarazos tempranos, en el caso de los jóvenes, adicciones, eh, vagancia. mm, Entonces, sí, esa problemática, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué te condicionas? Porque si tú naciste con una condición muy, muy, muy humilde y tu entorno es muy humilde, eso te va a llevar realmente a que te comportes de una manera destructiva para tu vida. Y yo pensaba, no, no debe ser así, no debe ser así. Entonces, cuando yo encuentro esa problemática, me atreví a dar el paso. Y como te lo comentaba en una oportunidad anterior, comencé a ir a los colegios porque era ahí en el punto donde estaban reunidos los adolescentes, los jóvenes. Al menos eran los que podía llegar, porque lógicamente no podía llegar a todos, no podía meterme a lugares muy peligrosos también hablarle a alguien que está metido en drogas, por así decirlo, porque realmente sería una exposición. Pero por lo menos llegar a donde están de manera segura y que por lo menos me iban a escuchar. Entonces fue la decisión que tomé de ir a los colegios y impartir los temas que yo había estudiado, que había leído y de lo que pensaba también. Pero eso surgió a partir del análisis que yo hice en el entorno. Y justamente volviendo al tema de la distracción, estamos metidos aquí, mmm, al menos los jóvenes que en su mayoría no conocen todavía su propósito y no observamos bien el entorno de otra manera. ¿No? Incluso mi novia me decía, yo antes de conocerte pensaba que Chile lo era todo, ¿no? Estaba como una burbuja. Pero me di cuenta que había más lugares, había Perú, había otros mundos, otra manera de ver la vida. Claro, Y eso claro. te cambia el enfoque realmente. Sí, sí, mirá que, Gerardo, esto es una ventaja que se tiene cuando, no solo cuando se sale del país, sino cuando se comienza con la lectura, cuando empezamos a vivir historias de otros, a compartir el relacionamiento y la manera de pensar, aceptando la diferencia y las posiciones de otra persona. Porque a veces cuando nosotros nos cerramos, no escuchamos y no aprendemos. Pero cuando estamos abiertos en una escucha plena, empezamos a aprender y ahí viene el cuestionamiento de decir, wow, ¿cómo piensa esa persona? No hay ni mejor ni peor, simplemente distinto. Y cuando alguien piensa distinto, nos da la posibilidad de cuestionarnos nosotros por qué una persona ve un color blanco donde yo lo veo negro o rojo cuando yo lo veo verde, ¿no? Entonces hay que ver que otras personas ven el mundo de otra manera y de ahí es donde se aprende a ver no solo la mirada de otro, sino que tener una propia mirada distinta y empezar a cuestionar todo lo que uno observa en el mundo. Ahora, ¿de qué se trata esto de tener un propósito? Porque se dice también que muchas personas, o desde que el hombre tiene uso de razón, viene hablando sobre este tema de que la vida qué propósito se tiene en la vida, y se viene preguntando a través de siglos, se viene preguntando esto, cuál es el propósito de cada uno. Y para algunas personas el propósito es simplemente vivir. ¿Por qué le tenemos que buscar la vuelta? ¿Por qué tengo que hacer esto y lo otro? Y para algunas personas es simplemente la vida. ¿Mm? Entonces, pero hay otras que también dicen que no le encuentran sentido a la vida, no le encuentran ni saber qué hacer, ni saber en qué posición o qué papel juegan. Y tal vez no solo las personas que constantemente piensan eso, sino que hay situaciones en la vida de uno
que pasan por esos momentos donde, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué me toca? ¿Para qué seguir? ¿A qué seguimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Sí? Entonces, ¿cómo introducirías el tema? ¿Cuál sería el propósito de un ser humano? ¿O cómo podrían encontrar el propósito llevándolo por ese lado los jóvenes hoy en día? ¿Que busquen qué? Bien, Ariel, el tema es profundo, tremendamente Sí, profundo y amplio. Comenzaría diciéndote lo que le escuché al conferencista Yokoi Kenji. Objetivos no es propósito, metas no es propósito, sueños tampoco es propósito. Propósito de vida es esa esa frase que te dice cuáles van a ser tus objetivos, tus metas, tus sueños, qué vas a hacer día a día, por qué vas a vivir. Desde mi perspectiva, el propósito de vida es esa misión, esa misión única y que solo tú puedes cumplir y específica, y específica. Es como, imaginémoslo así, ¿no? Un ejército, ¿no? Cada soldado tiene su misión, cada soldado. Y lo envían a diferentes lugares y lo envían a diferentes situaciones en que, en que cada uno va a vivir diferentes momentos, diferentes perspectivas, va a tener su propia experiencia, pero cada uno va con una misión. Ahora, esta misión, si bien nadie nos las dice, claro, uno no nace y le dicen, esta va a ser tu misión en esta vida. No, pero hay algo que sí es verdad, Ariel, y en el proceso de nuestra vida lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar tarde o temprano. Lo vamos a encontrar. ¿Con qué? Con las experiencias, con las vivencias. Tal vez personas como yo tuvieron la fortuna de encontrar su propósito de vida a una edad temprana, digámoslo así. Y otros que de repente no lo encontraron hasta que tuvieron una edad muy avanzada. Pero cuando tú claro. encuentras eso, esa misión, te cambia totalmente la vida. Te cambia totalmente la vida. Porque tú tienes muchos planes, muchas metas, muchos objetivos y sueños. eh, Nuestros sueños, ser escritores, ser conferencistas. Nuestras metas, tener un lugar, una casa, casarse. Un objetivo, tal vez, de tener un negocio propio. Sí, está bien. Ahora, tengamos en cuenta que todo ese grupo de objetivos, metas y sueños convergen en un solo punto, en su propósito de vida. Por ejemplo, Gerardo, el escritor Carlos Cuauhtémoc, dígame, Ariel. pero ¿por qué es tan importante tener un propósito? Porque vos decías, nos cambia la vida. Y bueno, pero nos cambia la vida y nos paramos desde otra posición. Pero ¿por qué es tan importante? No es lo importante que nos cambie la vida, sino que qué hacen nosotros Sí. tener un propósito. ¿Qué representa para la vida de uno tener un propósito? ¿Qué hace? ¿Cómo cambia la vida de uno? No que cambia la posición en la que estamos, sino que qué cambia en el ser humano el hecho de tener un propósito. Un ejemplo que siempre uso es el barco a la deriva. El barco a la deriva. Parte de un puerto, parte de un puerto, y cuando no tiene esa dirección, a dónde llegar, a qué puerto llegar, comienza a buscar y a caminar, o mejor dicho, a ir por todo el mar sin dirección, sin rumbo, perdido. Pero cuando se tiene esa dirección, que tarde o temprano vas a tener, vas a llegar, tu único enfoque va a ser llegar a un puerto, a un punto. Y ese punto tiene que ver mucho con la perspectiva, tal vez, desde el punto cristiano mío, desde el punto de la creación de Dios. Para mí es Dios quien nos da esta misión, este propósito. ¿Por qué es importante? No? Porque te cambia el enfoque y aparte, ¿por qué es importante en el ser humano el propósito? ¿Verdad? Por
Mira, el hombre desde la antigüedad siempre ha tenido ese, esa mentalidad, ese filosofar de decir, ¿por qué estoy aquí? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué voy a hacer? Sí, Y cuando ya lo tienes, te das cuenta que trascendiste. Y incluso hay muchos coaches que hablan de ahí de la trascendencia, de trascender. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha soñado con la inmortalidad, porque el hombre no le sí, gusta morir. y El hombre sí, siempre ha tenido ese deseo, incluso mira, eh, la creación, la Biblia nos habla de que Adán era un ser que era perfecto, ¿no? Y incluso se piensa que no iba a morir. Y mira cuando que, sucede esto del pecado original, discúlpame Ariel sí, para sí, sí, terminar, se dice que el hombre, que Dios colocó en el corazón del hombre ese sentir de querer la vida eterna, de sí. querer la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué la vida eterna? Porque cuando ya encuentras esa misión y la cumples, te das cuenta que viviste realmente, que hiciste algo, que dejaste huella, que tu vida no pasó como un viento cualquiera, que fue un viento que movió la vela del barco para mover el mundo, y que sirvió, que no fue algo fugaz. Ese es el éxito, y lo explica claramente también la Biblia, que es el éxito para el cristianismo. El éxito es encontrar la vida eterna. Entonces sería como el objetivo principal, el propósito de vida, llegar a la vida eterna. ¿Sí? Pero muchos autores, de acuerdo que para mostrarte, y sabes que este libro va a ir no a tus manos físicamente, pero va a ir a tu computador, Sueño y Modelo Mental, ¿sí? Es mi tercer libro, Sueño y Modelo Mental. En el capítulo 2 hablo sobre propósito de vida, lo cual tiene muchos subtítulos, y en uno es ¿cuál es el sentido? ¿No? Y recuerdo un libro que fue escrito en el 2015, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, donde dice una partecita que habla, Frank reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestra vida. Mirá vos que utilizás las mismas palabras, trascender las dificultades y descubrir la verdad profunda, ¿no? Pero hay una persona que, bueno, se suman muchos en estos, el debate del propósito de vida, como los hermanos Karamazov, o sea, Dostoyevsky es el escritor de En los hermanos Karamazov, vivir es más importante que buscar sentido a la vida, decía este tipo, ¿no? Vivir, solamente vivir. Kierkegaard y la de Alan Watts hablaba sobre esto. Alan Watts decía, bueno, Kierkegaard decía, la vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que necesita experimentarse. Es una mirada, mira cómo están, a ver, no es que hay una sola percepción de lo que es el propósito o el sentido de la vida. Y Alan Watts decía, en una de sus conferencias, que el significado de la vida es únicamente estar vivo, lo cual añadió esto tan simple y obvio y tan sencillo para muchas personas. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque también es subjetivo y relativo, se puede decir, que cada uno, el propósito de vida es tan amplio como observadores que somos de la vida misma, como aquellas personas que el sentido es tener una familia y ese es el propósito más grande de su vida, tener un hijo, vivir en paz, tener paz interior, tener equilibrio, tener armonía. O sea, y hay algunas personas que ponen el propósito, la materialización de las cosas. Entonces, de verdad que es un tema amplio, profundo, y podemos tener ciertos objetivos, pero ¿qué es importante dentro de todo esto? Porque hoy jóvenes, y es verdad que la conciencia va activándose a medida
que van transcurriendo ciertos años de experiencia. Se dice en la andragogía, en la pedagogía para jóvenes y adultos, que comienza a partir de unos 24 años de edad y se manifiesta a través de vivir ciertas cosas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? ¿No somos conscientes realmente en la edad temprana o en una juventud o en una adolescencia de que tenemos la posibilidad de tener un propósito por lo cual perseguir y nuestra vida que no esté en vano, vivir por vivir, vivir como soldaditos? Porque a veces muchísima gente en la sociedad vive porque el aire es gratis, vivimos porque estamos nada más, porque estamos vivos. Y estar vivos no significa vivir. Vivir es mucho más allá que todo eso, ¿no? De simplemente de estar biológicamente con latidos en el corazón. Exactamente, Ariel, tocando el tema de lo que hablabas, de estos autores que tenían esa perspectiva, ¿verdad? Y que es muy válida, incluso el mismo Señor Jesús nos decía en las Escrituras, ¿por qué te afanáis de lo que habéis de comer el día de mañana, de lo que habéis de vestir? Si de eso Dios sabe de lo que tienen necesidad, de lo que tenemos necesidad. Incluso hay muchas partes también donde el rey Salomón escribe: disfruta de tu juventud con la mujer que has escogido, con lo que Dios te entrega. Disfruta, vive. Es verdad, es muy bonito. Ahora, no hay que confundir que cuando encuentres tu propósito de vida, no significa que no vas a descansar día y noche y vas a estar saturándote y estresándote porque tienes que cumplirlo y porque tienes que hacerlo y esa es tu misión, porque eso sería ya distorsionar el concepto de propósito de vida. El propósito de vida es muy amplio y tiene muchos enfoques, pero si lo podría plantear de lo que estoy viviendo actualmente. El propósito de vida es específico, así como el tuyo, pero todos convergen en una sola frase, todos convergen en una sola misión, general para todos: hacer el bien, dejar fruto, dejar un fruto de bien. No dejar un fruto de mal, dejar un fruto de bien, ser producto, ser un árbol fructífero, que deja ricas manzanas, que es delicioso estar a tu lado porque le vas a ofrecer algo bueno, dejar el bien. Eso es el único pensamiento en donde convergen todos, todas las misiones, todo es dejar el bien en este mundo. Nadie quiere dejar el mal. El único que deja el mal, pues, es el enemigo, es tal vez algunos dirán las fuerzas oscuras. Pero el único objetivo en donde convergen toda la vida es que tu vida dejó un fruto. El árbol nació, creció, dejó un fruto bueno y lo disfrutó. Gerardo, ¿se puede vivir con una vida sin propósito? ¿Se puede estar, o sea, vivir como seguir como soldadito sin saber hacia dónde vamos? Sí, ¿no? Pero emocionalmente la persona se encuentra plena. ¿Consideras que una persona puede tener una plenitud? Y estamos hablando, y vamos a entrar también en una comparación o respecto a la mirada de otras personas. Hablamos de que para el cristianismo decíamos que es la vida eterna como algo lo máximo. Para otras personas, claro, para otras es la realización como punto máximo. La espiritualidad, como la habla Abraham Maslow en su pirámide, la pirámide de las necesidades humanas básicas, ¿no? Claro, y después estamos hablando también del budismo, que habla sobre encontrar la luz, el nirvana, a través de la meditación, para liberarnos del karma, y bueno, toda su mirada, ¿no? Y esas miradas que gran parte del mundo acepta y tiene como principios. Pero, ¿qué opinas vos con respecto a eso? No voy a hacer que tengas una mirada de religiosidad, sino que simplemente tengas una mirada muy imparcial
y que me cuentes, ¿se puede realmente estar en una vida plena pero sin tener propósito? Realmente, yo pienso que no. Yo pienso que no se puede tener una vida plena. Y peor en los tiempos en que estamos no se puede, porque tú te puedes encerrar en un lugar y tener toda la paz del mundo que quieras, pero va a llegar un momento que vas a querer salir al mundo y relacionarte. El ser humano es un ser sociable, que necesita tener contacto con los demás. Y en algún momento va a haber problemas en la vida, van a venir sucesos que no te van a gustar y que son parte de la vida. Y buscar la felicidad, buscar la luz es muy hermoso. Y incluso yo he llegado a decir en un momento, quiero tener paz, quiero tener felicidad. Y cuando se encuentra, muy bien. Eso es cierto, eso es cierto. Y como lo decías, por ejemplo, la perspectiva budista, ¿no? Que buscar la luz, buscar la paz interior, eh, el yoga, que son métodos también de encontrar esa paz interior, es muy buenísimo, muy buenísimo. Y quisiera decir que podríamos, o me gustaría decir que podríamos tener paz toda la vida que tenemos, pero la verdad que no, no vamos a encontrar paz eterna. Al menos si estamos aquí todavía eternamente. En algún momento va a haber alguna situación, va a haber eh, eso que no nos va a gustar y que nos va a sacar. Y ahí es donde entramos con el propósito de vida. Porque tú ya sabes tu misión. Y bueno, si ya encontraste la paz que querías, ya tu cerebro comenzó a limpiarse, a volver a estabilizarse, ya tiene esa limpieza, ese reboot, ese reinicio al CPU y vuelves comenzar a seguir cumpliendo tu misión. Ok, ok. Dime, No, Ariel, ¿me ibas a decir algo? no, sí, 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 me quedó en la duda, ¿viste? Que quedó como eh, sorprendido por eso de que me decías, no, no vamos a encontrar una paz eterna. Explícame de vuelta eso, por favor. O sea, ¿cómo, estás hablando de la vida terrenal? O sea, porque en De la cierto, vida terrenal, sí, sí, sí. o sea, que No, acá lo vamos que pasa es siempre, siempre en búsqueda de eso y vamos en un constante trabajo sobre eso y creo que tendríamos que aceptar el sufrimiento como tal, ¿no? Pero en definitiva creo que es un trabajo muy interior, un trabajo de mucho conocimiento, no solo con uno mismo, sino que aprender de todo lo que nos da la vida para poder encontrar eso y llevarlo a un equilibrio como tal, que es muy complejo, por supuesto. Que se torna un trabajo para toda la vida, también, por supuesto. No sé cuánto es el tiempo que vamos a estar y si realmente lo vamos a lograr. Por supuesto que sí, porque todavía no sabemos, como decías en un principio, hay personas que han pasado toda su vida y no han encontrado su propósito y se fueron de este mundo físicamente y no han encontrado su propósito para que estuvieron. Capaz que de alguna manera, para algunas religiones después vuelven y dicen, bueno, te mandamos de vuelta porque tu propósito todavía ni siquiera lo encontraste, anda de vuelta y anda a buscarlo. Pero esas cosas suenan como, o más que nada son de un profundo análisis y es muy, muy particular, porque así como somos personas que miramos el mundo de una manera distinta, esas interpretaciones de cómo vemos la vida es tan diversa como seres humanos los hay en el mundo, ¿no? Ahora, me gustaría que miremos qué relación tienen estos valores en una sociedad actual con respecto a ese propósito. Se puede decir que en la medida que nosotros no nos distanciamos de esos valores, que los dejamos a un lado para andar caminando en torcido, dejamos de lado también nuestro propósito. O sea, si alejamos los valores, también alejamos el propósito. Efectivamente, porque tanto el propósito como los valores llevan a un solo camino, dejar un fruto de bien.
Y bueno, si nos apartamos y lo dejamos de lado, lógicamente vamos a cometer muchos errores e incluso vamos a dañar a personas que no queríamos dañar. ¿Por qué? Porque no practicamos los valores. Eso dejó un daño, dejó un mal y ya no sería parte de nuestro propósito. La persona se siente lógicamente muy culpable, siempre hay un sentido, se siente realmente, porque yo no puedo decir que no tengo un alma, no tengo un sentimiento, no tengo algo que me hace sentir culpable, y se siente en verdad. Y justamente están por eso los valores y el propósito de vida, para sentirse pleno, sentirse bien haciendo eh, las metas, los objetivos, todo lo que he planeado por un propósito, Ujú. que tú ya sabes, o que de repente no lo sabes, pero si no lo sabes, bueno, ahí están los valores, para que te caminen, para que te ayuden a generar el bien en los demás, para que te ayuden a sentirte realmente pleno. Y si no lo sabes específicamente, no importa, porque como tú le decías, algunas personas murieron sin conocer su propósito de vida específico, pero en realidad murieron sin conocer la frase que decía cuál era su propósito de vida, pero sin embargo sí cumplieron un propósito, aunque ellos no lo supieron. Si Claro. dejaron bien el mundo, si dejaron un fruto, si no hicieron mal, lógicamente algo hicieron, algo de Eh, repente ese sol, esa monedita, ese peso que le diste a una persona que estaba en la calle, quién sabe, le salvó la vida y tú nunca lo supiste y moriste claro. y nunca supiste que ese sol de repente le cambió la vida. Ese fue el propósito al Fue parlar. tu misión. Claro. Ahora, hace un tiempo estuve en una charla con una psicóloga amiga y hablábamos un poquito de la sociedad y los psicópatas en la sociedad. La psicopatía es algo que se produce también con la sociedad, qué influencia que tiene la sociedad, ¿eh? Cómo influye la sociedad en el desequilibrio emocional de las personas, el desequilibrio de la personalidad. Y todo eso, los traumas, los shocks emocionales, ¿sí? Entonces, Ahí, estas situaciones, diríamos, mmm, el país, claro, porque decíamos, bueno, vos decías, vamos a hacer un paso de bien, vamos a hacer ciertas cosas que van a ser parte de nuestros valores y van a condicionar de manera positiva para nuestro propósito de vida. Pero los psicópatas, en cierta manera, pierden todas esas cosas, la mirada correcta sobre esos valores y la mirada correcta sobre tener o no tener un propósito de vida y viven una vida con total naturalidad para ellos en su mundo. Es un tema que también muy complejo, pero ahí habría un análisis de cómo un psicópata pierde todas estas posibilidades, ¿no?, de tenerlo. Entonces, diría que el país, porque obviamente yo nací en Argentina, vivo en Colombia, vos estás en Perú, estás en Lima. ¿Cómo influye el país en esto de los valores y en esto de conseguir un propósito? Háblame un poquito sobre el país, de qué manera funciona, cómo es parte negativa o positiva, cuál es el tipo de influencia que tiene, y considerame un poquito y haceme una comparación con respecto a la sociedad, perdón, a la región, a Latinoamérica o a Sudamérica, para ser más específico. bueno, exactamente. Y dentro del interior de un país hay distintas formas de ver la vida, costumbres, familias. Es muy complejo, la verdad. No es que un país, por ejemplo, aquí el Perú es conocido por Machu Picchu, por la gente andina, por las llamas. Me acuerdo que la hermanita de mi novia me pensaba que yo vivía entre las montañas con la llama, me decía que me tome una foto con la llama. Yo le digo, si supiera que yo ni he visto una llama nunca en mi vida.
Bueno, entonces, sí, sí. Lo que pasa es que eso también es un tema de cultura general, ¿no? De agarrar internet no solo para Facebook, pero de verdad a veces Exactamente. tenemos una mirada Pero distorsionada totalmente del mundo, ¿no? totalmente, sí. Pero bueno, a lo que voy en cuanto a los valores es que efectivamente los valores a veces son subjetivos, podría decirse la palabra, ¿no? Lo que para algunos está mm, de repente bien, para otros de repente está mal. No sé si me dejo explicar. Por Sí, ejemplo, sí, sí. eh, claro, si suele suceder, y es por eso que sucede mucho, por ejemplo, aquí el tema del racismo en Perú. eh, eh, hay tres partes del Perú. El Perú se divide en tres zonas generales, por su ecosistema, por las características. Tenemos la costa, toda la costa peruana, le llaman costa, la parte andina, que es la altura, los desniveles, todo lo que es cordillera de los Andes, perdón, que le llaman sierra, y después sigue la parte selva, la que colinda con Brasil, compartimos con el río El Amazonas. Amazonas. Entonces, así es, con el río Amazonas. Entonces tenemos ahí esas tres regiones. Cada región tiene su característica y cada uno vive sus valores, cada uno vive su, su sociedad, podríamos decirlo. Entonces, cuando el tema del racismo es muy común aquí, porque se suele decir que la gente de ciudad, la gente de la costa, los que tienen la urbe, los que no viven en el campo son eh, los superiores, los que son eh, la gente de mayor estirpe, podría decirse, ¿no? Hay una Entonces tendencia viene la de una gente, mirada, claro, de una mirada distorsionada, como te decía en un momento, ¿no? Porque creemos siempre, y me contabas recién lo de tu pareja, lo de Chile, claro que cuando uno vemos solamente tenemos un muro delante, no podemos ver más allá de lo que alcanza nuestros ojos y no podemos ver lo que hay alrededor nuestro, simplemente entramos en esa comparación absurda también. Entonces, con respecto a los valores, los valores son los míos y los demás, por más que sean distintos, no los comparto, no los acepto, no los entiendo. Pero eso tiene que ver mucho con la manera tan cerrada de ver el mundo que tenemos. En la medida de que ampliamos nuestro horizonte, tenemos la posibilidad de aceptar mucho más las diferencias entre los demás. Hablemos de valores compartidos como el respeto hacia el otro, los valores como cosa de no hacer el daño, no hacer el daño hacia los demás, no juzgar hacia los demás, los juicios que emitimos constantemente sobre la diferencia con respecto al pensamiento y a las creencias de los demás. Esos valores son los que dividen más que unir a una sociedad, más que unir a un pueblo, a una región, porque me gustaría que vos me muestres, y ahí entramos en comparación también, pero haciendo una analogía sacando lo positivo, qué es el valor compartido que vos viste visitando Chile. Yo conozco muchos países de la región, conozco el tuyo también, pero hay ciertos valores compartidos que nos gusta vivir, ¿no? Y esas cosas me gustaría que resaltes. ¿Qué te gustó de Chile? ¿Qué te gusta de la región? ¿Qué consideras que es importante como valor compartido dentro de una sociedad? mira, justamente lo que te decía hace un momento, a veces los valores tienen otra perspectiva. No es que, por ejemplo, el respeto no sea respeto en otro lugar. O sea, sí es respeto, pero tiene otro enfoque un poco variado. Te lo explico con un ejemplo. Aquí en Perú, una forma respetuosa de dirigirse a las personas es decirle señor, señora, caballero, caballera. Y en Chile, resulta que decir eso es como un poco más frío, ¿no? Esa señora, ese señor.
Y para ellos algo más respetuoso es decir tío o tía. Entonces, y aquí en Perú era al revés, decir tío o tía era un poco más vulgar. Pero sin embargo, los dos miraban el respeto, aunque tenían distintas palabras, distintos enfoques. Pero era Total. respeto, seguía siendo respeto, totalmente. Resulta que igual funciona. Sí, ahora tiene distinto enfoque. Cuando yo fui a Chile, aprendí muchísimo con los acentos, las jergas, la forma de expresarse. Me pasaron eh, muchas tallas, dicen en Chile, muchas tallas que son situaciones graciosas, muchas, eh, por ejemplo, mi suegra decía, yo gracias a Dios que entiendo esto porque la profesora no explica bien. Menos mal que yo le pego, decía. Entonces decía, le va a pegar a la profesora. Decía, no, o sea, yo le pego, yo le Claro, entiendo. Pero, la terminología comienza siendo algo. Mira que vos te sacaste, te robaste una polola chilena, una polola. no, por lo no, Resulta, no, no. Sí, sí. Gerardo, ¿sabes qué sucede? Pero más allá de eso, de la mirada que tenemos hacia... Porque sucede lo mismo cuando vine a Colombia. El respeto pasa por otro lado, pero simplemente es saber que indiferentemente de nuestra manera de hacernos notar el respeto, que tengamos como valor principal que el respeto es parte de nuestra vida. Ahora, hay personas que no consideran el respeto como tal e irrespetan a todo el mundo, pero la relatividad en la que hablamos, y ahí se vuelve subjetivo porque eh, eh, el tono de voz a algunos les incomoda, lo fuerte que se habla. Los argentinos somos muy, en cierta manera, muy brusco y acá nos dicen hasta groseros, porque tenemos una manera de decir las cosas sin filtros a veces. Y por otro lado, la palabra usted no es tan empleada en Argentina porque inclusive a los cargos, los altos rangos dentro de una empresa, se lo trata de vos, ¿sí? Se lo trata del nombre, con el nombre de la persona. La palabra usted termina siendo una terminología en español que, que es digna de análisis, porque no es solamente lo que a veces referimos con la parte del respeto, ¿no? Porque viene su historia y me gustaría que sea investigada esta palabra usted, de dónde viene, por qué se utiliza y por qué nosotros a veces utilizamos la palabra usted como algo con respeto hacia los demás. Se utilizaba mucho y viene de una epistemología del reinado y de todo eso que hoy por hoy se está distorsionando un poquito. Hoy por hoy decirle a una persona, vos, que sé vos cómo estás, también es respeto, ¿sí? Y algunos no lo Muy bien. consideran. Pero bueno, la verdad que es un tema muy amplio, Gerardo. Decime, a ver, Muy amplio, muy unos interesante. puntos que me gustaría como para ir cerrando, que me digas cómo podemos o cuáles son los pasos a seguir para mantener estos valores y para conseguir un propósito de vida. Decime si tenemos algunos tips, si tenemos un ABC de cómo poder conseguir una mirada distinta hacia ir encaminado hacia un propósito. Bien, la verdad que no existe nada específico que te diga esto te va a llevar a encontrar tu propósito de vida. Es circunstancial. Lo que sí podría es entregarte a ti y a las personas que me ven lo que me ayuda a mí a encontrar mi propósito de vida y creo que a cualquiera también le podría ayudar. Estoy seguro que estas tres claves, ya sea que te funcionen las tres o que te funcione una, te va a ayudar a encontrar tu propósito de vida. El primero fue observar si has cometido muchos errores, ¿en dónde has fallado? ¿En tus valores? Eh, de repente, ya, uno mismo se hace una introspección, ¿no? ¿En qué has fallado? ¿Qué te ha faltado? ¿Valor, fuerza? ¿Caíste en la droga? ¿Caíste en el alcoholismo? ¿Te faltó valentía para salir de esas adicciones? Entonces, cuando
miramos en dónde hemos caído muchas veces, muchas veces. Resulta que hemos aprendido muchas, muchas veces. Y que donde más fallamos es donde más tenemos experiencia para ayudar a los demás. Era el caso de un misionero ecuatoriano que vino aquí al Perú y él pasó mucha gran parte de su juventud en un mundo de droga bastante complejo, entonces él estuvo al borde de la muerte, pero cuando él logra salir de este cuadro, de este episodio de su vida, sale con una misión, con una perspectiva, que era ayudar a quienes podrían caer en lo que él vivió, o que ya han caído y quiere ayudarles a salir, como él salió. Y entonces él ahora se dedica eh, a buscar a todos esos muchachos que están en esa situación y los interna y les habla de la palabra de Dios y comienzan a trabajar en su autoestima, en salir y a eso se dedica y a eso plasmó su propósito de vida, su misión, en donde más había fallado, donde más había caído. O sea, el punto Y número uno conocer, es introspección y autoconocimiento, ¿sí? Conocerse uno claro, mismo y saber mirar hacia dónde en vamos. donde más has fallado. Sí. Ajá, mirar las áreas en que más has fallado. Punto número dos. Punto número, visualizar los problemas que hay a nuestro alrededor. Hay problemas en nuestra familia, hay problemas en el barrio, en la ciudad, en la región, en el país, en el mundo, hay problemas. Ahora, no es que nosotros vamos a hacer una máquina de resolución de problemas porque es imposible, pero sí visualizar los problemas cercanos que tenemos. Por ejemplo, en tu familia hay carencias emocionales, tu padre, tu madre o tu papá se comporta de una mala manera con tu mamá o tu hermano o tu hermana. No lo sé, mirar cositas así, ¿no? De pequeños detalles que si bien son pequeños, pero son grandes para la persona a quien tú vas a ayudar. O de repente, por ejemplo, lo que yo hacía cuando conocí este propósito de vida y me di cuenta de esta clave de visualizar los problemas, eh, mucho el tema de la contaminación de la basura. Era un problema muy recurrente en mi ciudad. Entonces yo siempre, en cualquier bolsita, algo que encontrara en la calle, lo juntaba, lo encontraba un basurerito y ya lo dejaba por ahí. Pero Bien. imagínate, quién sabe de repente esa pequeña bolsita le Pequeños salvó la vida a detalles. un animal. Pequeños detalles. Pequeños detallísimos, Nu- pero que segundo punto, Número visualizar los dos, problemas, visualizar el problema de nuestro los alrededor. Punto número problemas tres, que hay a tu alrededor. así ya. Punto número 3. Sí, encontrar lo que te apasiona hacer. La pasión es el combustible, eso que te llama, eso que te encanta hacer, eso que disfrutas hacer, que no importa que el huracán esté atrás tuyo, tú estás en lo que te gusta hacer. Por ejemplo, a mí me gusta la música y enseño y me gusta, pero también me gusta, me apasiona hablar en público, me apasiona escribir, hablar con las personas también de muchas cosas. Entonces, eso que me apasiona, yo lo vuelco a la misión, lo vuelco a mi propósito de vida. Entonces, eh, si no tienes el propósito de vida claro, pero sabes qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te apasiona, bueno, utilízalo para hacer el bien a los demás. De repente ahí está, encuentras esa frase, ¿no? De Qué repente te lindo. gusta la música, bueno, a través de tus letras, a través de tus creaciones, quién sabe, le subiste el ánimo a esa persona que estaba a punto de suicidarse, imagínate. Imagínate, ¿qué Totalmente. cambios puedes hacer con lo que te apasiona hacer? Qué importante es, Gerardo, la verdad que estos 3 puntos son clarísimos y para mucha gente que nos está mirando puede ser el cambio, la transformación, realmente un resultado extraordinario y que cambie una persona, nomás ya tenemos el objetivo cumplido. Introspección, el autoconocimiento, verse uno mismo. Punto número 2, visualizar los problemas de nuestro entorno. Y punto número 3, encontrar lo que realmente nos apasiona en la vida. Gerardo, la verdad que este es un tema que tenemos la posibilidad de Tenemos ampliarlo para más, mucho. tenemos Tenemos para para más, bastante. ser un poquito más específico en lo que vamos a hablar próximamente, compartirles un detalle, una historia tuya, porque tenés una historia de vida extraordinaria y que tenemos que contarla. Entonces, esto queda el cierre por hoy y seguiremos en un próximo programa.
Desde ya agradezco haber compartido con la audiencia, conmigo en el programa De Frente con Ariel Salas. Nos vamos a poner tus datos para que nos sigan. Y bueno, gracias por compartir con nosotros. Gerardo, hasta la próxima entonces. Gracias, Ariel, gracias a todos los que nos están viendo. Hay muchísimo para hablar, nos disculparán que nos fuimos por las ramas, pero la verdad que una cosa lleva a la otra y lleva a la otra y lleva a la otra, pero no importa, vamos a seguir compartiendo mucho más de estos temas. Muchísimas gracias en todos. Esto ha sido De Frente con Ariel Salas. Tuvimos el agrado de compartir con Gerardo Patiño desde Lima, Perú, para todos ustedes. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.